Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Sanando tu Niño Interior. Soy Natalie Sánchez, psicóloga psicoterapeuta, y estoy hoy aquí para que nos adentremos en un tema que viene afectando a muchas personas en su adultez. La siguiente herida, la herida número 2, la herida de infancia relacionada con el abandono. Imagínate esto. Todos somos como libros con páginas llenas de historia de nuestra vida. Algunas de esas historias pueden ser emocionantes, felices, mientras que otras son más complejas y desafiantes. La herida de la infancia por abandono, como se los he dicho anteriormente en los otros podcasts, resulta ser una herida en la personalidad del adulto. Esta herida entonces es una de esas historias que puede dejar una huella profunda en nuestro interior. En este episodio vamos entonces a transitar el mundo emocional de una persona con herida de abandono, también ese cuerpo físico, cómo se puede manifestar. Vamos exactamente a hablar de esta herida, cómo se manifiesta en nuestra vida diaria y por qué es tan necesario abordarla. Vamos con quizá lo más importante, a explorar cómo sanar y crecer a partir de esta experiencia. Es importante saber que puede ser un podcast confrontante, pero aquí estamos para recorrerlo juntos. A lo largo de el episodio compartiré historias que les pueden permitir comprender esta herida, para que en esa medida puedan vivir desde la plenitud. Así que si alguna vez te has sentido solo, inseguro, o has luchado con esa necesidad de aprobación, seguramente puedas sentirte identificado con lo que hablaremos a continuación. El abandono tiene una máscara también. ¿Cuál es la máscara del abandono? La dependencia. Pero ¿y por qué esta máscara? Porque la persona con esta herida cree que no puede lograr nada por sí mismo, que su valía depende de estar con el otro. Entonces, podemos ver que el abandono, contrario al rechazo, que ya no se gesta solo desde la concepción, viene a verse cómo nos vamos abandonando a lo largo de la vida, ¿no? Podemos ver que el abandono se presenta en cualquier etapa, con personas enfermas o que se encuentran en dificultades, con personas también de la tercera edad, con alguna dificultad, que parecieran ser un obstáculo, ¿no? Pero cuando hablamos del niño interior o de la niñez, este abandono se presenta en otras formas. Por ejemplo, en los fallecimientos. Mira que como lo hablábamos anteriormente, las heridas no siempre se gestan desde el impacto negativo, desde eso que no tenemos, sino también desde eso que no se puede controlar. Una de las causas entonces son fallecimientos de seres queridos importantes, no solo para el niño, sino para la representación familiar. Esos seres que pueden dejar duelos no resueltos, que se le mantienen vivo desde las historias que se cuentan, desde ese ya no estar. Recuerdo entonces la historia de una consultante, una paciente que me decía: yo jamás conocí a mi abuela. Sé que mi abuela cocinaba delicioso. Sé que ella peinaba a mis primas. Pero yo no pude ver eso. Ella era un poco abandonada con su cabello. Logramos identificar que ella sentía ese abandono por parte de esa abuela
aún sin estarlo. También esta herida se puede ver en ambientes de separaciones. Esas separaciones de hoy no estamos, mañana sí estamos. O también esas separaciones de lugares como cambios de trabajo. Otros aspectos importantes es esa constante enfermedad u ocupación de sus cuidadores, de sus padres, las ocupaciones de estar en trabajos porque necesitamos suplir económicamente, y el hecho de estar en el médico porque hay un diagnóstico, y aunque no quisiéramos generar ese abandono, pues así lo sentimos, así lo ve nuestro niño interior. También con la llegada de nuestros hermanitos, cuando vienen esos hermanos y no se les explica, ¿sí? Viene un ser que va a requerir algo más de cuidado, pero no te vamos a dejar de lado. Y esto es supremamente importante. En esa medida, los niños, cuando éramos niños, nosotros mismos, necesitábamos que los papás llegaran a proveer todo lo que hacía parte de esas necesidades básicas. Pero estamos acostumbrados a ver las necesidades básicas desde la educación, la alimentación, y dejando de lado esta parte tan importante, esa base, que es lo afectivo y lo emocional. También se puede ver que esta herida se puede desarrollar cuando no hay una buena alimentación. Es decir, cuando puede haber comida chatarra. Mira que no estoy diciendo que no haya una alimentación. Puede haberla, pero no una adecuada. Cuando se deja al improviso la alimentación, es muy importante que se sienta esa responsabilidad desde el poder acompañar. La herida de abandono genera una sensación muy fuerte de soledad, de ese vacío que no puedo llenar, en el que no puedo estar. Es esa ausencia en todos los aspectos que genera esa sensación de invalidez, esa incertidumbre, viviéndolo desde esa desprotección que se siente desde sus cuidadores, desde su entorno, desde sus padres. Aquí podemos identificar que cuando hay abandono no hay límites, ¿verdad? Entonces podemos encontrar que son personas o adultos con personalidades donde no se establecen límites, donde cuesta decir no y donde crear ciertas normas les resulta aturdidor. Es abandonarnos desde nuestras necesidades también, desde ese saber que somos. Podemos ver algunas características como por ejemplo la inseguridad, claramente desde lo que es, desde las habilidades que tiene. Hay algo muy importante aquí y es que son personas que en su diálogo hablan desde historias trágicas que les han sucedido, pero que al final de cuentas resultan salir avante. Entonces es un poco ese diálogo de víctima, pero también de salvador. Es quizá una de las identidades más grandes, el salvar a su familia, salvar su trabajo, salvar su contexto, y en esa medida no identifican sus necesidades, porque al fin y al cabo necesitamos salvar al otro. Son personas también que pueden llorar fácilmente, a la que se le hace muy difícil quedar mal y en esa medida sacrifican lo que sea con tal de no quedar mal. Mira que aquí ni siquiera es el perfeccionismo, ¿no? Aquí es el hecho de no quedar mal. Son personas
a las que les gusta demasiado el sexo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo allí se les siente útil, primero, y segundo, está recibiendo un abrazo, un beso, una caricia, hasta un juego. Y el lenguaje también. Esas necesidades que no se suplieron de niños. Son personas que también están buscando aprobación, esa aprobación constante, esa aprobación desde lo que hace, desde lo que dice, desde cómo se viste, en todas las áreas. Es muy importante que dentro de ese sentimiento de soledad y ese vacío hay una desprotección y en esa medida siente que no es capaz, dentro de todas sus incapacidades, pues mucho más responsabilizarse de sí mismo. Esta herida es característica de sentir que nadie me quiere, que no merezco ser querido tampoco, que no tengo valor alguno. No hay entonces una forma clara de cerrar ciclos porque no se ve cuándo se inicia, porque en esa medida sí llené o no llené, hubo o no hubo un vacío, estuve o no estuve sola, solo. Son apegos, esos apegos que a veces no logramos entender porque puede ser donde hay maltrato económico, maltrato físico, pero él o ella porque siguen ahí. Si le está maltratando, le está siendo infiel, ¿por qué sigue ahí? Porque al fin y al cabo, desde esa dependencia se genera un apego que claramente no es seguro, pero que al fin y al cabo resulta ser la curita para esa herida. No buscan un espacio donde puedan validarse por sí mismos. Más bien es esa necesidad de estar con la otra persona y en esa medida no hay una identidad clara. Esa pregunta que en general resulta ser un poco compleja, ¿no? ¿Quién soy? Pues en la herida de abandono es mucho más fuerte. Lograr hablar de la identidad no funciona tan fácil. Entonces, es importante también entender que el dolor, la victimización, el sufrimiento resulta ser ese alimento de esta herida. Es importante que si identificas esto, te des cuenta que claro, fuiste víctima porque algo te sucedió. Pero en este momento hay que salir de ese rol de víctima pasiva a ser una víctima activa. ¿Eso qué quiere decir? Que pese a que esto te sucedió, vas a empezar desde esa parte activa a reconocer y a sanar. Es importante entonces tener autoridad en este momento sobre ti. Ahora, vamos también a entender qué enfermedades pueden desarrollarse. Es importante entonces entender que pueden haber enfermedades en el páncreas, en el hígado, desde esos odios y desde esos resentires. También enfermedades como la diabetes o la hipoglicemia, que es ese dulce de la vida, ese cariño que se recibe a través de las caricias. Enfermedades como la depresión, claramente que podemos ver las transversales en todas las heridas, y fuertes dolores de cabeza. ¿Te has identificado hasta aquí? ¿Has identificado a alguien? No te etiquetes. Esto es supremamente importante. Es muy importante que en este momento, luego de haberlo reconocido, ya no te abandones más y entiendas que tu niño interior, del único que puede depender, es de ti mismo, de este adulto responsable que hoy desde ese amor
desde esa autoridad, mira que no es el ser autoritario, no es imponer, sino desde esa autoridad de establecer límites contigo mismo, porque este espacio disciplinado inicia con nosotros mismos, con ese abandono que en algún momento generamos y que hoy empezamos a dar la mano a ese niño interior. ¿Cómo poder trabajar o sanar la herida de abandono? Importante, empieza a reconocer con qué de todo esto te identificas, qué aspectos hicieron que en ti se lograra ver la herida de abandono en tu infancia y en tu adultez. Hay que expresar esto, es muy importante expresarlo, ojalá en diálogo, si puedes sentarte en un lugar y casi que darle un lugar también a esta herida de abandono para poder escuchar, es fundamental. Es decir, ya no vas a estar solo en esa soledad que venías viviendo, sino que también te vas a permitir acompañarte de eso que ha dolido, pero que hoy decides escuchar. Es muy importante saber que esta herida nadie más la va a llenar, que esta herida nadie más la va a limpiar o curar. Aquí quiero contarte otra de los espacios que he tenido en sesión y es una niña que ahorita de poco más de 40 años, hablábamos en sesión y ella decía, mira, mi esposo es maltratador, mi esposo es infiel. Cuando llega el fin de semana, entra en mí un desespero porque sé que seguramente no va a llegar, porque va a estar con otra persona, porque se va a quedar tomando. Y siento esa necesidad de pasar la noche en vela asomada por la ventana, a ver si va a llegar. Me pongo a escuchar música, aún sin saber qué dicen las melodías o las canciones como tal. Luego de hacer una exploración mucho más profunda, nos damos cuenta que a esta niña, sus padres se le iban de casa, no le avisaban, ponían música fuerte y esa quizá fue la forma en que ella aprendió a entender que ellos no iban a estar. Ella bajaba a la sala y se daba cuenta que ya no estaban. Fue algo que empezamos a descubrir luego de empezar a reconocer todas sus creencias, todas sus necesidades, todo eso que ella veía desde esa presencia amorosa de sus padres y que ahora se veía identificada en su pareja. Desde allí se veía que no había un nutriente suficiente y en esa medida subía y subía de peso porque necesitaba nutrirse de cualquier manera y no hablábamos de una buena nutrición, ¿no? Era de llenar ese vacío con atracones de comida. Así que podemos ir identificando cómo todos esos aspectos que de pronto no se reconocen a primera vista pueden darnos muchas señales, desde lo físico, desde lo mental. Muchas cosas seguramente te fueron negado, y al darte cuenta de eso, puedes empezar a ver con confianza. Esto no es este falso positivismo de soy capaz, valgo por, sino que puedes empezar también a identificar a lo largo de tu historia en qué lugar te has ubicado, en tu colegio, en tu familia, en qué espacio, y que hoy te vas a dar un lugar. Aquí viene entonces otra técnica y es que puedas crear un símbolo o tener una foto de tu infancia y darle un lugar en específico. Es decir, ya no hay un abandono. Vas a ver esta imagen o este símbolo, vas a saludarle, vas a darle ese espacio y ese afecto. Es importante empezar a equilibrar
esa niña o niño abandonado y recuperarse. Dentro de otras técnicas importantes está el permiso sanador, que es ese permiso a crecer. ¿Por qué? Porque en esta herida en específico nos hemos quedado entonces en ese ser niño, en ese que se le abandonó y no nos hemos permitido crecer, no nos hemos dado el espacio de establecer esa conexión con la vida adulta. Así que puedes repetir ese permiso a crecer y a dejar de ser niño. Permiso a crecer y a ser adulto. Otra técnica importante es establecer límites. ¿Cómo puedes establecer esos límites? Con cosas pequeñas o grandes, lo que para ti sea importante. Puedo establecer un límite entonces en cómo me alimento. Puedo establecer un límite de aquello que pueda ser sencillo o que pueda no resultar tan fácil. Ahora, ese papel de salvador lo vas a aplicar contigo mismo, es decir, lo vas a llevar a tu favor. Y ese no querer quedar mal con nadie va a aplicar entonces a no querer quedar mal con tu niño o con tu niña interior. Vas a empezar a ver entonces qué apruebas de ti. Mira que es empezar a unir todo eso que no nos va con ponerlo a que sí nos vaya. Es importante entonces identificar que debes hacer un compromiso hoy contigo. Ay, Natalie, pero ¿cómo me voy a comprometer con algo que no sé si soy capaz? Inicia con el compromiso. Ya estás escuchando, diste un primer paso. El segundo es dar la orden. Me comprometo a, y ya con eso, tu cerebro, tu inconsciente, tu niño interior y tu adulto van a empezar a trabajar en ese compromiso. Vas a trabajar en eso que inicias pero que no terminas. Es importante esa disciplina que empiezas a tener en ti. Y bueno, empieza a ver lo bueno que tienes. Baja la queja de todo eso que ves que no tienes y empieza a identificar tu valía. Con esto hemos finalizado este capítulo de la herida de infancia abandono. Sigue dando pasos por tu salud mental. No solo te quedes en el reconocer, empieza a aceptar que hace parte de tu historia, pero sobre todo a sanar y a crecer. Sigue dando pasos por tu salud mental. Soy Natalie Sánchez, feliz de acompañarte desde la psicología y la psicoterapia a transitar el camino hacia la sanación. Nos vemos en el próximo episodio.